Bienvenidos a Guantán News edición número 12, el único noticiero, el único programa en realidad del internet que tiene las noticias más crocantes con un sabor agridulce. Estamos hoy, martes 22 de abril de 2025, presentando Diego y me acompaña Jacqueline. ¿Cómo estamos? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana en martes? Excelente, Jacqueline, gracias por preguntar. La vida sonríe una vez más, y no porque haya ganado Alianza Lima, sino porque regresó el Guantán. Además de eso, doble felicidad. ¿Y por qué no grabaron la semana pasada? No recuerdo que... porque se fue postergando. O sea, como que hubieron... Perdón, gente, vamos a regresar muy pronto a la regularidad, porque yo sé que hay gente aquí que nos escucha, los reales, los guantaneros, que están ahí semana a semana cuando nosotros hablamos y no hemos explicado por qué, pero básicamente, un breve paréntesis en el programa, hemos tenido problemas ahí de coordinación. Yo tuve un problema que fue cuando jugó Alianza a las 9, entonces les dije a los chicos, oye, no puedo, hay que hacerlo a las 11. Tuve un problema, ¿cuál fue el problema? Jugaba Alianza. Aquí es donde se puede votar por el próximo papa, dice Juan Vivar en YouTube. Así es, Juan. A ver, votación en vivo ahorita. Vamos a elegir nosotros quién creemos que va a ser el siguiente papa. Así es. Y el Guantán es la voz del pueblo. Pero bueno, ya que ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Primero vamos a llorar a nuestros muertos porque como no hubo Guantán la semana pasada, no hablaron de la muerte, pues esta muerte importante para el país. Estábamos esperando una más, es que siempre se van de tres. Sí, hoy sí. Falta el tercero en realidad. Dios mío, no, ¿quién sigue? Pero estamos hablando obviamente de nuestro premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que murió la semana pasada. De hecho, Carlos Berteman le sacó un extra así al toque, así que corran a escucharlo si no lo han escuchado. Sí. Es como una semblanza, o sea, ¿tú no lo has escuchado, no, Diego? No, culpable. No. Bueno, entonces como para comentarlo, Carlos le ha hecho una semblanza bastante generosa, hablaba de los libros que han destacado más en su carrera, un poco de su carrera política también, o sea, bastante completa, creo yo. Y bastantes cosas positivas también ha dicho, ¿no? Carlos ha sido bastante generoso con Vargas Llosa. Pero bueno, vamos a comentarlo porque parece que en el Perú estamos más acostumbrados a llorar a otros muertos que a los nuestros. Y lo digo porque parece que ha sonado más la muerte del Papa que la de Vargas Llosa. No sé, ¿tú qué opinas, Diego? Bueno, también ha pasado más... O sea, hay escalas de muertes, digamos, ¿no? También, o sea... Vargas Llosa es un personaje capaz muy importante para la literatura en español y no solo en español, pero principalmente en español. Y obviamente para el Perú era nuestro Nobel de Literatura. Bueno, porque el Nobel no se pierde cuando mueres. Pero evidentemente el Papa es una escala superior. O sea, es un jefe de Estado, finalmente, es el máximo representante de una de las religiones más grandes, al menos para nuestro lado del globo, y encima era probablemente uno de los personajes más carismáticos que yo recuerdo en buen tiempo. Pero no vamos a hablar aún del Papa. Primero pasemos por Vargas Llosa. Jackie, esta es su oportunidad. Vamos a hacer nuestro extra. No te vas a subir. No vamos a subir del tema recomendando el extra de Berteman. No. Te lo pueden escuchar, por cierto. Ya está en Spotify y en YouTube. Claro, corran a escucharlo de todos modos. Pero no. Lo que creería es que en realidad Vargas Llosa, si bien es cierto, cuando me dijeron que no lo iban a velar porque era su voluntad, o sea, a mí me quedó claro de que él nos odia, o sea, nos odia a todos, por eso ni siquiera ha querido que la gente vaya como que a despedirse de él y todo eso, ¿no? Porque en los últimos años también él se ha mostrado bastante apático, o no apático, bastante disociado del contexto político o la realidad nacional. Y claramente ya se pintó de cuerpo entero cuando apoyó a Keiko Fujimori, ¿no? Para las elecciones. Unas elecciones bastante difíciles para todos, pero que él decidió tomar esa postura, ¿no? Que claramente en las urnas se vio reflejado de que era sumamente ajeno a la realidad nacional, ¿no? Sí, he visto que muchas personas han hecho
han intentado hacer un balance de Vargas Llosa como dividiéndolo en estas dos personas. Siento que es algo que Vargas Llosa ha hecho, no estoy muy seguro de si se atrevería a hacer. Me parece que en algunos análisis lo hace, en otros no, pero me parece que él era muy correcto en hacer análisis de la persona en tanto toda la composición, toda la combinación de factores que lo hacían. Y yo creo que es una decisión finalmente, cada uno elige lidiar con los muertos como así lo prefiera, pero sí me parece importante tener en cuenta el conjunto de lo que fue Vargas Llosa, no solamente aquello que nos conviene mejor, lo que nos conviene más mirar, ¿no? Como decir, no lo escuches políticamente, escucha solamente, lee sus obras, eso es lo que importa, eso es lo que hace trascender. Porque yo creo que el Perú no, lamentablemente todavía, creo yo, al menos nuestra generación, no puede despegar la imagen de Vargas Llosa como esta suerte de imagen que le quisieron dar y que él tampoco tuvo problemas en aceptar, de paladín de la democracia y defensor o bastión de la democracia y el liberalismo. Entonces era un poco como que, aun si realmente no tuviera incidencia, el hecho de que él apoyara o no a un candidato en segunda vuelta era en principio como no, es que si él lo ha hecho, tenemos que elegir a él, ¿no? Claro, o sea, uno creería eso, ¿no? En realidad, que la opinión que él tenga, que muchas personas, muchos intelectuales empezaron a coincidir de esa manera, ¿no? Pero como te digo, la realidad nacional es algo que no me parece que alguien lo haya caracterizado, ¿no? De hecho, leía o veía comentarios de estos chicos lectores, comentaristas o escritores que muchas veces coinciden en que Arguedas escribe mejor sobre la realidad nacional que el mismo Vargas Llosa, ¿no? O sea, una cosa es que seas un novelista, que seas bueno, y otra cosa es que sepas o entiendas la realidad nacional. Y, pucha, en eso... Sí, o sea, yo creo que es una perspectiva mía. Creo que es mezquino hacer esa comparación. Capaz, o sea, me parece siempre que va a ser injusto y me parece que va a ser incluso, o sea, puede sacar muchos argumentos a favor de Arguedas que no necesariamente tengan que ir en contra de lo que significaba Vargas Llosa. Yo creo que son mundos muy distintos porque apelaban y buscaban narrar y encerrar en sus letras mundos muy diferentes. Claro, pero sus luchas eran, a eso me refiero, o sea, es como sus luchas son tan distintas su visión, ¿no? Su que visión es como sobre el país. Puede ser, pero recuerda que en el momento, que creo que es algo que igual la gente a veces, sobre todo esas personas, porque sé a quiénes te refieres, porque digamos a lo largo de los años, incluso cuando Vargas Llosa estaba vivo, salían esas comparaciones. En la época en la que Vargas Llosa y Arguedas coinciden, no eran necesariamente las antípodas que ahora son. En un momento, Vargas Llosa le dedica probablemente las palabras más elogiosas que yo he leído escribir a alguien de Arguedas en periódicos. Luego publican La Utopía Arcaica, pero en un momento... yo hasta ahora tengo ese artículo por una cuestión del trabajo que hice una investigación. Me parece que es en la Casa de las Américas, en la revista La Casa de las Américas, que Vargas Llosa escribe una cosa así como primero es el Inca Garcilaso de la Vega, luego está Vallejo, y la tercera persona que reinventa nuestras letras y nuestro modo de contar la literatura es Arguedas. Esa frase, parafraseándola, digamos, básicamente, es lo que Vargas Llosa creía de Arguedas hasta antes de Todas las Sangres. Luego, obviamente, hay un viraje ideológico de Vargas Llosa, digamos, también hay todo un revuelo con Todas las Sangres, etc. Espera, pero no es como que Todas las Sangres es o sea, yo no he leído Todas las Sangres, pero ¿no ese es el libro más top de Arguedas? Sí, es su libro más ambicioso, creo yo. En vida, porque El Zorro arriba y El Zorro abajo es más ambicioso, pero no lo publicó en vida. Ah, bueno, pero igual Vargas Llosa hacía referencia a los libros que ya había publicado hasta ahí, o sea. Hasta antes de Todas las Sangres. O sea, porque justo da la casualidad, el artículo sale antes de Todas las Sangres. Y de hecho, más o menos como que a partir de Todas las Sangres, como que hay también todo un movimiento intelectual, IEP, etcétera, que no estaban de acuerdo con la realidad que Arguedas decía de escribir y que ambos ellos decían, esto no existe.
Pero es un capítulo muy interesante la dinámica pugna Vargas Llosa Arguedas. Todo esto era porque creía que no tenían que... Es que mucha gente los enfrenta y como dijiste creo al inicio, sí podría ser, o sea, igual no somos expertos en literatura, no sé, pero sí podría ser bastante injusta esa comparación, ¿no? Pero ya es un tema de a quién prefieres, ¿no? Y en ese caso ya definitivamente nadie le va a negar a Vargas Llosa que es un genio de la literatura, que sí ha escrito, pero ya depende de qué temas tú quieras saber, ¿no? O sea, ¿quiénes son los personajes generalmente de Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí son personajes complejos, pero muchas veces también son personajes que tienen conflictos internos, que son de alguna forma personas acomodadas, o sea, sus personajes principales, ¿no? Hablando, o sobre todo eso, ¿no? Entonces no necesariamente refleja lo que es la realidad nacional, ¿no? Entonces por eso me imagino, siento yo que le hace ruido a mucha gente, y de hecho también su literatura no es para todos, ¿no? O sea, alguien más común, digamos, no podría leerlo y comprender exactamente es el estilo narrativo que él pueda tener o lo complejo que puede, los recursos narrativos que puede usar para leerlo, varios de sus libros, ¿no? En general. Sí, es cierto. Y puede ser. Yo diría que igual hay un Vargas Llosa para cada persona. Porque hay varios momentos en la narrativa del... Yo me sentí mal cuando lo escuché en un podcast cuando dijeron uno de sus libros más fáciles de leer es Las travesuras de la niña mala. Y ese libro me encantó. Y yo dije, ¿por qué dicen que ese libro es fácil de leer? O sea, me ofendió. Lo acepto, pero me ofende. Bueno, yo siento que no, yo odio la frase fácil de leer de cualquier libro, porque siento te puede ofender, exacto. Me ofendió porque prácticamente daban, y ese de hecho es casi diría mi libro, no, sí lo es, ya no lo voy a negar, o sea, es mi libro favorito de Vargas Llosa, Las travesuras de la niña mala, y me ofendió porque dijeron, ese es el libro más simple de leer, no voy a decir que pocas lo dijo, pero lo dijeron, o sea, si quieres empezar y no sabes de literatura, puedes empezar con ese libro, y yo, oye, ¿por qué dicen eso? ¿Cómo que es fácil de leer? O sea, es como que for dummies, ahí está, Vargas Llosa for dummies. Claro. Ya, no, yo creo que sí, yo estoy en contra de esos discursos de como el más fácil de leer, etcétera. Yo siento que hay libros que, o sea, cuando conectas con ese libro de inmediato, no puedes como, ¿cómo se dice esto? O sea, como que tienes que, o sea, ese libro se vuelve automáticamente el más fácil de leer para ti. O sea, ese puede ser el más complejo para muchos, el más fácil, pero la conexión que un lector tiene con el libro es lo que hace que tenga éxito. Qué bonito que lo escribas así en todo caso. Porque después de ahí, ¿cuál otro más revisé que me gustó? Bueno, también leí La ciudad de los perros, eso lo leí en el colegio, literatura obligada, bacán. Y me acuerdo también por experiencia propia, mi mamá me regaló, me acuerdo cuando estaba en mi época revolucionaria en la universidad, y mi mamá me decía, ¿para qué te metes en cosas comunistas, dictaduras, no sé qué? Y me regaló La fiesta del chivo, porque ella había visto la película. Y me dijo, para que veas lo que hace la izquierda y las dictaduras. Pucha, ¿para qué? Pues más de izquierda me volví con ese libro. Porque denuncia, de hecho, las dictaduras, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso... Ese libro sí es extraordinario también. Difícil de leer un poco porque tiene el recurso de ir al pasado. Esa cosa entre García Márquez y Vargas Llosa me bloquea mucho cuando los leo. Pero una vez que ya le agarras el hilo a eso, ya sí puedes leerlo, ¿no? Sí. Pero escúchame, igual, qué loco, hemos entrado en una digresión literaria. Pero sí, por ejemplo, para mí el libro que más me gustó a mí de Vargas Llosa fue La guerra del fin del mundo. Recuerdo que la leí en la universidad y hice clic de nuevo, esta cuestión de hacer clic con el libro de inmediato. Para mí eso fue La guerra del fin del mundo. O sea, muchos libros de Vargas Llosa me han gustado después, pero nunca he hecho clic tan rápido. O sea, ningún libro de Vargas Llosa se me ha hecho tan fácil de releer como ese. ¿Y ese de qué trata? Es una descripción de la guerra de Sertó. Es una rebelión que hubo en Brasil en una época. El libro es
me encanta su inicio, me encanta cómo va desarrollando todo. Hay mucha gente que igual, y me parece que con razón cuestionan allí ciertas descripciones que hace Vargas Llosa, porque es un Vargas Llosa que ya ha dado su viraje ideológico, entonces me parece que la narración que hace de aquello no termina de alejarse de lo que después pasaría con lo que describe en Ushurahai respecto a la barbarie de las personas que vivían en comunidades campesinas. O sea, yo siento que hay ahí un rastro de lo que después él va, porque me parece que es 81-82 que sale la guerra del fin del mundo, y lo de Ushurahai me parece que es en el 83, y si no estoy confundiendo mal el informe de Ushurahai que escribe Vargas Llosa y otros. Pero me parece, eso no quita, digamos, para mí disfrutar el libro en tanto narración. Es paja, me parece cinematográfico, tipo, me encanta, o sea, me gusta todo respecto al libro, me parece perfecto. Hablando de cinematografía también, tus películas favoritas de Vargas Llosa son basadas en libros de Vargas Llosa. El mío creo que es La ciudad y los perros, alucina. Creo que La ciudad y los perros es el que más... Digamos, bajo esta noción de la conexión, creo que La ciudad y los perros es la que más me ha gustado de todas. No sé si es la que considera mejor, pero es la que más me ha gustado. Sí me gustó, pero Pantaleón me gustó más. Me encantó más las actuaciones de Angie Cepeda. O sea, más allá de que puede ser la película calentona de muchos, realmente me parecen muy buenas las actuaciones de Angie Cepeda y de Salvador del Solar. Uh-huh. Sí, ya. Sí, también. Claro. Pantaleón, de hecho, creo que fuera de, como tú dices, de los calentones de turno que están como, sí, obra grande. Como que, o sea, fuera de ese grupo, también me parece que es una película redonda. Hace poco creo que alguien está discutiendo en un streaming como qué películas podrías rehacer y decían, no puedes rehacer Pantaleón y las Visitadoras. No porque no lo pudieras volver a hacer, sino porque está bien. Obvio, está muy bien hecha, pero, y digo calentona porque probablemente mucha gente o muchos jóvenes, no sé, de los 80, 90 más o menos, no habrán leído de repente Pantaleón, pero han visto la película de todas maneras, o sea. ¿O conocen alguna escena en particular? Sí. Sí, de hecho me da cólera que cuando Salvador está en el Congreso, los congresistas lo único por lo que reconocían a Salvador del Solar era por esa película. O sea, ni siquiera por los otros méritos que puede haber tenido, los estudios que puede haber tenido, ¿no? Y de hecho por eso siempre lo llamaban, el ministro Pantaleón. Don Panta, sí. Don Panta, era el único referente que ellos, o sea, que su mente les podía dar, ¿no? Hasta ahí nomás les daba. No solamente ellos, ¿no? Creo que un montón de gente... Claro, ves en la escala de esa película que, por ejemplo, La ciudad y los perros creo que solo tuvo con El jaguar, que es para muchas personas Salvador del Solar era Pantaleón. Y para mucha gente también en La ciudad y los perros, El jaguar, que ahorita no me acuerdo el nombre del actor, era El jaguar, o sea, no había otra cosa. Pero en cambio sí, Salvador del Solar puede haber hecho muchas cosas, fue el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros durante el cual se cierra el Congreso, etcétera, pero muchas personas va a morir siendo Pantaleón. En 50 años va a ser Pantaleón. Sigue siendo Pantaleón. No puede ser. Sí. Pero no, igual y al jaguar, por ejemplo, mis papás se lo encontraron en un retiro. Mis papás fueron a un retiro de pareja y ahí lo encontraron al jaguar. Ya, qué loco. Sí. Pero bueno, seguimos en paz descanse, estábamos llorando bueno, ni tanto, como te digo, o sea, mi percepción ha sido que en realidad la muerte de Vargas Llosa mucha gente no la ha lamentado, y eso es porque vamos a hablar un poco del legado, que prácticamente es el tema de hoy, hablando del Papa. Entonces, si lo comparamos, creería yo que el legado de Vargas Llosa no, en los últimos años, ya sin ser un poco mezquinos, no ha sido tan trascendental, incluso para el Perú, como sí lo ha sido el legado del Papa Francisco, ¿no? Y lo digo puntualmente porque lo que más resuena, al menos para mí, es que el legado de Vargas Llosa quedó, lo último que hizo, su último bastión es apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Un momento crucial para el Perú. Y el legado del Papa Francisco para el Perú, porque fue en enero de este año, fue haber disuelto el sodalicio. O sea, entre esas dos cosas, yo voy a llorar al Papa en lugar de llorar a Vargas Llosa, ¿no? Entonces, al menos así está la balanza para mí. Ya, yo ahí sería, digamos, poniéndome del lado cínico,
podrías también decir que probablemente los actos que desencadenaron la presencia de Vargas Llosa en la política peruana tienen mucha más resonancia y van a seguir teniendo mucha más resonancia en Perú de cualquier acto del Papa Francisco aquí, ¿no? O sea, principalmente porque es peruano, etcétera. Con él, de alguna u otra forma, inicia el fujimorismo también, no por él, pero con él, mientras él era un actor en ese momento de la política. Es un personaje que de alguna u otra forma, no creo que sea cierto, digamos, pero impidió que Keiko asumiera el poder en muchas ocasiones, denunció el fujimorismo, luego al final de alguna forma valida el fujimorismo a nivel internacional latinoamericano, creo, porque tampoco hay... Si hay algo que me parece que es no menor respecto al apoyo a Vargas Llosa con Keiko, es que Vargas Llosa, si algo era como un paladín del liberalismo académico, medio elite, no lo que pregona Milei, entre comillas, no era como un más Macri y otros. Entonces es ante esos ojos y ante esa gente a la cual Keiko se valida en las elecciones con Castillo gracias a él. Entonces yo creo también principalmente que eso que Vargas Llosa hizo en ese momento era como la última gota de dignidad que le podía quedar a la derecha peruana, si quieres. O sea, como que el último residuo es él dándole el apoyo a Keiko. Entonces yo creo que por eso en los años que vienen sí es algo que va a tener más resonancia que lo del Papa. Obviamente sin justo comparar, pero me parece a mí, viéndolo a escala, que igual es difícil. Pero tú le darías mucho mérito a Vargas Llosa, o sea, cada vez que Keiko Fujimori, estoy hablando porque esa mujer ha postulado N veces, amenazada con postular, y salía el colectivo, no a Keiko. Esas marchas eran importantes, y sí es verdad que Vargas Llosa siempre salía a decir no, pero ¿qué tan? O sea, yo le daría un poco más de mérito ahí a la organización del colectivo, de no a Keiko, que al mismo Vargas Llosa. O sea, sí era algo de peso, pero yo le daría más mérito a la acción ciudadana que él desde España, porque estaba en España, no estaba acá, o sea, dijera, la hija del dictador, ¿no? Bueno, ya una persona más, ¿no? Una punta. Sí. ¿Sabes por qué para mí sí? O sea, no es mérito la palabra, creo que es relevancia o algo así. Es una duda muy larga como para ahorrarla en un guantán igual respecto a la superioridad del personaje por encima del colectivo. Pero yo creo que acá en Perú sí tiene validez porque acá muchas veces más gana el personaje antes que un colectivo, precisamente por la imposibilidad de pensarnos en colectivo. Entonces, creo que muchas veces... Qué pena porque creo que hace tiempo no se ve eso. O sea, no sé, creo que desde Merino no se ve tanta unión, no sé, como nación, ¿no? Algo... Ya, claro, es que a eso me refería un poco respecto a lo de Keiko en ese momento. O sea, como que creo que había un estándar de alguna forma, entre comillas, ¿no? Medio tácito entre este grupo que digamos de alguna forma es la élite intelectual del Perú, o era la élite intelectual del Perú, que claro, era como, la intelectual, ¿no? Digamos. Claro, como que, como decía una opinóloga / periodista, como que se ve feo, pero se puede limpiar, tipo, todas las cosas horribles que puedas escuchar, pero siempre era como que no, pero Keiko no puede ser presidenta. Eso se rompe cuando Vargas Llosa dice, no, es que creo que Keiko sí tiene que ser presidente. ¿Qué fue? Eso ha sido, pero como te digo, pero aún así te das cuenta de que no importaba lo que él dijera. O sea, ¿qué tal si él apoyaba a Keiko desde antes? O sea, por eso digo que no sé si haya sido tanto su opinión lo que fuera relevante en la masa nación, ¿no? No es relevante, o sea, nadie va a votar porque Vargas Llosa dice que... ¿Cómo se llama esto? Nadie va a votar porque Vargas Llosa dice el uno o lo otro. Creo que es la fuerza del personaje, ¿no? O sea, es la fuerza que puedas decir, oye, el Nobel que dijo en 3 ocasiones previas, no votes por ella, 2 ocasiones, claro. No votes por ella, no votes por el fujimorismo. El que se enfrentó al fujimorismo medio que al inicio, o sea, claro, sí, como dice Cristian ahorita en comentarios, toda esta transición de un mala polo rojo, polo blanco, se legitima
por Vargas Llosa, que en un momento se le opuso por lo que representaba Venezuela, etc. Vargas Llosa es un poco a quien medio que le hacen también una ceremonia, pues un mal en la que Vargas Llosa le da su venia y le da, y le, digamos, aparece con el polo blanco, o sea, yo sí creo que hay algo que capaz no somos conscientes porque Keiko pierde, pero digamos, visto lo visto, dado lo dado, tampoco perdió realmente, ¿no? O sea, ahora, o sea, sí, Castillo ganó las elecciones, todo lo que quieras, pero Keiko ganó el país de alguna forma. Entonces, qué horrible, ¿no? Yo siento que no podemos, o sea, siento que no se puede... yo siento que ahí hay una responsabilidad de Vargas Llosa en todo caso. Vargas Llosa hay un montón de personas más, y nosotros mismos, y etcétera, o sea, pero Vargas Llosa como un personaje clave dentro de esa ecuación, ¿no? Pero ya, suficiente porque me voy a deprimir. Hablemos de alguien a quien sí vale, a alguien, y mucha gente dijo que valía la pena llorar, por favor. Sí, que es el querido Papa de Latinoamérica, el primer Papa latinoamericano. Se murió, que increíble, porque el domingo sí estaba ahí dando sus bendiciones, en la misa de la Pascua, trabajó hasta el último día como buen latinoamericano, cumplió su jornada y se murió, bien por él. Pero y sorprendente, creo yo, lo que he visto es que mucha gente realmente lo ha lamentado, y gente que ni siquiera es cristiana. Porque, bueno, no sé cuál sea la postura personal de cada uno, pero probablemente la mayoría nació en un hogar cristiano, católico, y ya con el paso del transcurso de la vida uno decide si profesa o no profesa la religión de su familia, ¿no? Ese fue mi caso, al menos. Yo nací en un hogar católico, y con los años yo, por voluntad propia, decidí ya no ser católica. Obviamente a mi familia no le gustó mucho esa decisión, pero en fin... ¿Y por qué se da? Porque en general creo que la percepción de muchas personas es esta decepción, ¿no? Esta decepción por la institución, no por la fe, que de hecho lo dicen en esta película en Cónclave, tuvo dudas al final. No dudas sobre Dios, sino dudas sobre la institución. O sea, lo que representa el Vaticano y la Iglesia Católica, ¿no? Pero Francisco parece que le dio otra cara a la Iglesia, ¿no? Y es por eso que mucha gente que incluso no es cristiana, sale a despedirlo, a lamentar su muerte, y gente que dice ser cristiana, nada, ni un saludo, o sea, ¿qué fue? Como, espera, no entendí la segunda parte, o sea, como que... O sea, lo decía por ejemplo, el mismísimo Milei, ¿no? Que dice ser cristiano y todo lo que saltaba a decir sobre el Papa, ¿no? Que de hecho va a ir a su funeral. Hoy estuve leyendo que va a ir al funeral del Papa, y no entiendo cómo, cuando lo ha insultado en cada oportunidad que ha tenido para decir que él es el anticristo, que él es que no debería estar sentado ahí, que representa lo peor. Y aquí en el Perú, sin ir muy lejos, nuestro flamante alcalde, que también dice ser cristiano, igual, ¿no? O sea, también se pronunciaba en contra de él muchas veces, lo señalaba, lo acusaban de comunista, de izquierda, y él muchas veces en sus reflexiones, en sus misas, en sus prédicas, precisamente recordaba, ¿no?, los valores que sientan a los cristianos o a la fe católica, ¿no? Que muchas veces, o sea, no muchas veces, en realidad la institución que es más política que religiosa, a fin de cuentas, termina quebrando todos estos valores que ellos dicen procesar. Y es por eso que mucha gente termina alejándose de la iglesia, ¿no? Creo yo. Al menos así fue para mí. ¿Por lo político? No por lo político, sino por las denuncias, ¿no? O sea, no pasaba mucho tiempo como para que te des cuenta de que ¿por qué el sacerdote o el pastor tiene una camioneta 4x4 y tiene a sus hijos en universidades particulares si solamente predica? O sea, ¿qué está pasando ahí, no? Estas denuncias que hacen de abusos sexuales, que muchas veces trataron de ocultarlas, probadas y que trataron de ocultarlas, lo mismo, ¿no? Que se roban las donaciones, que personas que dicen ser cristianas, que dicen cuidar o ayudar a tu familia, al final terminan traicionándote o quebrando tu fe, ¿no? Entonces esas cosas que uno ve en el transcurso de su vida, o al menos yo las vi, o sea, ni siquiera me las contaron, yo las vi, dije, no, pues, o sea, yo creo en Dios, pero no creo en la institución. O sea, para mí la institución está mal. Ah, ya, ok. Ya.
Yo creo que, bueno, igual es la enseñanza, ¿cómo se llama esto? De la facultad de mí, hablando de que la religión es profundamente política y me parece que dentro de todas, no sé si todas, pero dentro de todas me parece que la católica, si no la que más, probablemente una de las más políticas al respecto. De hecho, creo que ahí lo que ocurre es que Francisco era probablemente en el momento en el que aparece lo suficientemente ágil políticamente hablando como para saber qué batallas escoger y como, ok, ¿en qué frente se encuentra la iglesia ahorita? Cuestionable, etcétera, etcétera. Comió todas, ¿ah? Y me gusta esta película que lo refleja. No sé qué tan fiel sea la realidad. Los dos papas, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a comentar película? Ya, esta película, para los que no sepan, es una conversación entre el Papa Benedicto y Francisco, justo antes de que asuma el papado, porque en un principio, Benedicto XVI era un papa tradicional. Él, todas las denuncias que le llegaron del sodalicio las metió debajo de la alfombra. Ni siquiera quería hablar de eso, no. Se negó a muchas cosas, era un papa conservador básicamente, ¿no? Y cuando le dice a Francisco que probablemente él pueda asumir el papado, o sea, Francisco se niega completamente. ¿Por qué? Porque ya conocía la institución y decía, la institución no va a cambiar, que no sé qué, o sea, bastante interesante la película, no sé si quieras comentar un poco más, Diego. Sí, yo ahí soy un poco más escéptico. Siempre he pensado que es wishful thinking pensar que Francisco era muy distinto a la institución en la cual ha crecido. O sea, es como esperar de una persona de cerca de 70 años es más lo que queremos ver en él, creo que de repente lo que él necesariamente era. Pero yo creo que ahí sí hay algo más importante en todo caso, que es, creo que Francisco supo reconocer rápidamente lo que la gente veía en él y creo que supo ofrecer eso, me parece que hasta el final. O sea, realmente no sabremos mucho de cómo lo vamos a recordar de aquí a muchos años. Yo ahora hace poco estaba recordando, no sé si tú lo recuerdas necesariamente mejor que yo, creería que sí, respecto a la muerte de Juan Pablo II en su momento. Ay, pero ese papá era mi Palpatine. Ya, pero me refiero a que en su momento era una persona más que querida cuando muere. En el contexto. Me parece que era lo más similar obviamente no, ahora sería controversial decirlo, pero era lo más similar a la reacción que tuvo Francisco ahora. O sea, la gente lo quería mucho. Era el papa que dijo que se sentía casi charapa cuando vino acá al Perú en la época de García, si no me equivoco. Pero claro, luego con los años se revelaron que todas estas denuncias en realidad empezaron, no sé si empezaron, pero sistemáticamente también fueron silenciadas durante su papado y hubieron muchas cosas cuestionables. Y entonces como que la imagen que tú tenías de él se borra frente a los hechos revelados. Entonces yo no sé, por ejemplo, si ahí lo que va a ganar va a ser, ok, Francisco hizo esto, pero luego vas a ver todo esto y la balanza va a empujar a decir, espera, al final era una máscara. Y yo ahí cuestionaría o añadiría que es imposible que una institución que probablemente sistemáticamente ha estado organizada para que los abusos estén de cierta forma cubiertos y exonerados de la justicia local, es imposible que tengas un líder perfecto. O sea, me parece que esperar de Francisco la pureza es algo que puede equivocar. Ojalá me equivoque, digamos, es algo que eventualmente le va a jugar en contra y que todas esas personas que hoy como que están esperando que se vaya el diablo y como que salga algo y que es la peor persona y era el peor papá, son principalmente ellos quienes van a probablemente celebrar esa caída, van a decir, ya ven, ese era el papa que están alabando ustedes todos esos años, él hizo esto, él hizo lo otro. Ahí está tu héroe, Claro, exacto, ahí está tu héroe. Y es que la Iglesia Católica como institución es muy difícil que sobreviva. O sea, el peso de todo eso debe ser, me parece horrible porque es todo un organismo, son todas unas redes que, pucha, no sé, debe ser horrible saber que hay denuncias aquí, hay denuncias acá y como que empiezas a sacar y dices, oye, que durante años.
a eso que dices, el mismo José Enrique Escardó, que es víctima sobreviviente de los abusos del sodalicio, él siempre dice, no se denuncia a la persona, se denuncia a la iglesia, porque él entiende que, bueno, ya, digamos que denuncia a Figari se va preso, etcétera. No es él, en realidad, solamente el problema, porque él es una persona que cometió un delito, obviamente, pero hay toda una institucionalidad del crimen y de la impunidad que permite que eso se siga dando. Entonces, como tú dices, no pueden cambiar algunas cabezas, algunas cosas, pero si no cambian la estructura de lo que es o de prácticamente de la Iglesia Católica, entonces en realidad no va a haber un cambio significativo, ¿no? Y sí, siempre se me quedó mucho esa frase de José Enrique Escardona, decía, no se denuncia a la persona, no se denuncia a la Iglesia, y él siempre lo decía, ¿no? Cada vez que daban alguna declaración o algo por el estilo, él siempre decía eso. Uh-huh. Es que claro, la institución es la que cae siempre, o sea, es como con esta noción de los malos elementos y todo eso. Siento que ninguna institución puede sostener ese peso de decir, no, es que eran algunos, no, o sea, esto, el que tengas esos algunos hace que todo tu discurso, todo lo que te sostiene se caiga. Otra película que habla sobre eso así, o sea, de la institución, de la Iglesia Católica como institución de impunidad es Spotlight, ¿no? Que también decían, ¿no? En la película, quieren hacernos creer que son unas cuantas manzanas podridas, pero en realidad es un número significativo y hay toda una estructura para perpetuar el crimen y la impunidad, o sea, las dos cosas, ¿ah? No solamente es que, ay, qué vergüenza, un sacerdote pedófilo, no, es vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Ellos mismos instauraban mecanismos para perpetuar el abuso. El mismo Figari acá en Perú prácticamente tenía todo un modus operandi por muchos años, ¿no? En lugares específicos, en San Bartolo. Todo esto lo revela Paolo Ugaz y Pedro Salinas en este libro Mitad monjes, mitad soldados, que sale en el 2015. No lo leí, pero sí, o sea, he escuchado todas las entrevistas en las que ellos han dado, en la que claramente cuentan todos los abusos que el sodalicio de vida cristiana ha cometido. Esas personas ahorita ya son adultos, no son padres de familia, y mira cuántos años han tenido que pasar para que ellos puedan atisbar algo de justicia o de fe, ¿no? Que a fin de cuentas creo que es el legado, como dije al inicio del podcast, el legado del Papa Francisco, ¿no? Sí, habrá que ver realmente cómo ese legado, entre comillas, se sostiene de alguna forma. O sea, creo que si algo nos ha demostrado la historia, capaz, es que todo aquello que creemos resuelto siempre puede retomarse. A mí lo que más me preocupa respecto a la elección del nuevo Papa, ¿quieres ahí pasamos al nuevo tema? Es la posibilidad de que pues digan, oye, sí, el sodalicio, bueno, que regrese, ¿no? Que regrese, es que claro, lo podrían hacer, o sea, por eso es que, digamos, no sé si mucha gente estaría atenta a, oye, ¿quién viene? Al menos yo sí, estoy como que con un ojo, oye, ¿quién va a ser el nuevo Papa? ¿Cómo es? ¿En qué piensa? Porque de alguna forma, pues si ponen a otra persona, sí significaría un retroceso, ¿no? Como tú dices, ¿no? ¡Ay, que regrese el sodalicio!, ¿no? Y ojo que, al menos, si la gente entiende por qué se esfuerzan tanto, o sea, toda la institución católica está llena de pedófilos, no necesariamente. Pedro Salinas y Paolo Ugaz revelan que no solamente se trataba de encubrir a los papas pedófilos, porque estos sacerdotes pedófilos tenían toda una red de enriquecimiento ilícito, ¿no? Asociada con el Opus Dei, tenían un mecanismo de evasión fiscal. Entonces es por eso que ellos tenían, digamos, tanto miedo de perder o de que esto se sepa, ¿no? Porque ya la institución, la iglesia, ya no era solamente, o sea, incurría totalmente en lo delictivo, ya no solo por abusos sexuales, que tampoco es poca cosa, sino porque ya incurrían en lo que es evasión fiscal, en evadir impuestos, en tener testaferros, que nuestro flamante alcalde prácticamente es eso, ¿no? Él tiene las propiedades de los cementerios, de los crematorios, y eso es lo que en realidad tratan de encubrir, ¿no? Todo el tiempo. Sí, bueno, lo del sodalicio dices, ¿no?
Bueno, es más específico ya, porque en realidad en el sodalicio, tenían estos cementerios que no solamente están asociados al alcalde, ¿no? Sino a varias constructoras, a varias empresas que eran sus testaferros, ¿no? Incluso tenían acciones en minas, o sea, ¿cómo puedes ver un sacerdote con acciones en minas, ¿no? Y bueno, Pedro Salina y Pablo Gas lo explican, ¿no? Y es por eso que también ellos se han ganado todo este hostigamiento periodístico, ¿no? Por años, realmente lo que ellos han vivido ha sido una cosa horrible, y tengo entendido que sí fueron recibidos por el Papa, y el Papa les pidió disculpas. La misma Pablo Gas lo cuenta, es muy bonito, porque ella ha vivido prácticamente un infierno. Imagínate que todo el tiempo nadie le ha pagado el abogado a esa mujer. Ella, de su plata, o sea, con sus propios recursos, ha tenido que ir acción de amparo tras acción de amparo por años. Y cada vez que le preguntaban, ¿y por qué? O sea, ¿por qué lo haces? ¿No? O sea, uno estaría harto de tanto hostigamiento. Porque ella sabía que lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo era justo, ¿no? O sea, con las víctimas o lo que estas personas hacían, que no es posible que no se sepan, ¿no? O sea, ¿cuántos realmente reportajes en las noticias les han podido sacar? Uno que otro que quedaba en el olvido, algún reportaje de domingo y cosas. Pero ellos han luchado por años, ni siquiera en el 2015 sale su libro, pero sus investigaciones probablemente tengan 10 años, sean de 10 años atrás, no lo sé, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto que... O sea, igual en un momento sí me parece que se prestó más atención a lo que ellos hacían. Creo que de una buena parte aquí es que ya eso se pierde. Digamos, con todo un cambio de paradigma cultural, si quieres, un poco más conservadora. Se revelaron muchas sociedades y muchas personas. Entonces creo que coincide, digamos, eso, y hace que, por ejemplo, de lo que había como una suerte de consenso, decir, oye, qué horrible lo que Pedro Salinas y Pablo Gas están contando, pasaron a hacer oye, ¿qué están hablando de esto? No, ¿cómo van a rajar de la iglesia? Claro. No, así. Es que en realidad ese es el discurso ahorita del alcalde, ¿no? También cada vez que salen a hablar o a anunciar algo, ellos dicen, ¿no? ¿Cómo puedes meterte con el Papa? O también hay flamantes personajes que se encargan de desacreditar todo eso, ¿no? Entre ellos el alcalde, Vanya Thaís también, que sale a hablar diciendo de que no, ¿con qué pruebas dicen esto del flamante, del sacerdote? O ¿cómo se llama esta mujer? La de Con mis hijos no te metas. Ya me olvidé su nombre. ¿Beatriz Mejía? No, una que el Papa, que la iglesia la excomulgó. Ya, Juliana Casia. Juliana Casia, claro, Juliana Casia, que es las voceras de Con mis hijos no te metas. Igual, o sea, salieron a defender a Figari, y bueno, no sé si de eso... Cipriani. A Cipriani también, entonces yo no sé si de defender pedófilos se pueda regresar, ¿no? Pero estas personas que tienen este eslogan, ¿no? De Con mis hijos no te metas, qué sé yo, en el momento en el que denuncian a alguien de ese tipo de cosas, ahí sí ya no toman esa postura, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde están tus valores, tus principios cristianos? O sea, no hay un problema, es asumir que los tienen, ¿no? O sea, creo que hace poco, no me acuerdo con algún filósofo o un politólogo, me parece que estaba ¿cómo se dice esto? Comentando algo así como, creo que a veces caemos en un exceso de buscar el raciocinio de las acciones de cosas que consideramos, así como lo que tú dices, ¿no? Como, oye, a mí me pasaba mucho lo que es esa contradicción a veces de, oye, pero si estas personas dicen defender esto, cuando se enfrentan a este tipo de ¿cómo es que no gana en lo más mínimo? O sea, ¿cómo es que no existe una duda respecto a lo que están diciendo y lo que dicen defender? Yo creo que a veces simplemente es asumir, no sé si podría ser tan radical, pero a veces simplemente es asumir que hay gente que tiene mierda adentro y no puedes pretender tener una conversación con personas que dicen tener valores que claramente no los tienen. O sea, yo honestamente desconfío de toda persona que se dice llamar pro vida. Y si ya partimos para mí de ese sesgo, que puede ser capaz muy, muy, muy cerrado y todo eso, yo creo que una vez que partes de allí,
es muy difícil y son más bien, haciendo la inversa, son más bien unas pocas manzanas no podridas las que puedo rescatar de una, no sé, una mezcolanza de personas que claramente creen cosas que me parecen increíbles que puedan ser defendidas en voz alta y aplaudidas. O sea, a mí lo que más me preocupa es cuando sale alguien a defender a Figari, defender a Cipriani frente a la evidencia. No frente a rumores, no frente a la evidencia, frente a todo lo que sale. Es como, manja, o sea, si no te importa, o sea, respecto a lo que tú dices de cómo regresas de eso, es que yo siento que a ninguna de esas personas realmente les ha pasado un escarmiento, no ha habido una consecuencia a eso, o sea, nadie ha dicho como, oye, ¿qué hasta las huevas esto? O sea, probablemente lo decimos tú y yo, pero para una gran parte de la sociedad es como, bueno, sí, pues, ¿no? O sea, no sé si está bien, pero como, ¿por qué está mal, ya? O sea, como que, ¿qué está mal en que defiendan a Cipriani? ¿O qué está mal en que defiendan a esto? O sea, ¿por qué se las están agarrando? Mira, porque yo creo que dependiendo de quién sea, yo podría darle una lectura. A mí, en el caso, bueno, yo es lo que pienso, ¿no? En el caso de Porky y de López Aliaga, su interés es netamente económico, porque sus empresas están asociadas a las donaciones que estos sacerdotes han desviado, pero lo del Opus Dei. Entonces, para mí, él se hace el huevón. Se hace el huevón porque no va a ir en contra de sus socios económicos, pues, prácticamente, porque tiene sus negocios de las agroexportadoras, sus negocios de inmobiliarias, las acciones en la mina, es su testaferro prácticamente. Entonces, en el caso de él, yo creo que él se hace el huevón. Pero de repente ya acompáñate ahí, Juliana Casia, ellas no sé qué problema mental o trauma puedan tener para que de verdad crean ciegamente en la fe, o Vanya Thaís con su certificado de heterosexualidad. O sea, no sé qué pasa por su cabeza en ese caso, ¿no? ¿Qué explica su comportamiento? Claro. O sea, no sé, creo que simplemente es como algo así como gente de mierda. Realmente no merece que pierdas mucho tiempo pensando en eso. Simplemente es como hay gente, no sé si necesariamente esos escenarios, pero no sé si tú alguna vez has escuchado esto, como que hay gente en la que no vale la pena ni perder el tiempo. O sea, no pierdas el tiempo ni pensando en esa persona, o sea, ni maldiciendo. Siento que ese tipo de personas probablemente entran dentro de ese conjunto. O sea, gente que creo que su existencia arruina la experiencia de vivir. Entonces, no diré más por miedo a decir algo que no debe, pero creo que lo ideal siempre es liberarnos del peso de que esas personas comulguen con nosotros, ¿no? En el día. Así es. Pero bueno, pasemos entonces a las elecciones papales. Así es, gente. Nos preparamos debidamente para esto. Habíamos visto Cónclave antes, pero la volvimos a ver especialmente para este Guantán. Para este Langoy, ibas a decir. Para los que no han visto Cónclave, ahorita está en Amazon Prime, la pueden ver ahí. Si no, Streamio también, una muy buena película. Una película que no es cristiana, no hay cuestiones de milagro, fe. Es una película bastante política. Porque a fin de cuentas la elección papal es eso, ¿no? Es una decisión política. Que mucha gente, además yo no lo sé, pensaba, ¿no? Digo, ¿tendrán algún momento de fe, de milagro? O sea, no sé, yo alucinaba que de repente antes de entrar al cónclave vamos a orar, ¿no? Vamos a entrar en comunión con Dios para que nos ilumine y hagamos la mejor elección. No, o sea, no hay nada de eso. Al menos no se ve en la película, o sea, al contrario, se ve que tienen que aislarse totalmente de cualquier tipo de comunicación. No pueden verse influenciados, ¿no? Porque son seres humanos, a fin de cuentas, ¿no? Entonces no pueden verse influenciados por noticias, por comentarios. Entonces dejan cualquier tipo de aparato celular antes de entrar al cónclave. Y bueno, y ahí es, si alguna vez has participado en una elección, no solamente me refiero a elecciones presidenciales, sino de repente en la universidad, en tu comunidad, en tu localidad. O sea, tú conversas, pues, haces operaciones. Me acuerdo que en la uni le decíamos operadores políticos. Un operador político era quien te decía, oye, tal candidato, él puede ganar, porque tiene tantos votos, el otro tiene esta cantidad de votos. Entonces ahí vas haciendo un cálculo político, ¿no? Y de eso trata la película.
básicamente. No sé si fue para ti, al menos para mí, sí fue como una suerte de... O sea, me parece que ya en la universidad me lo enseñaron en algún momento cómo funcionaba, pero yo sí tenía, como dice Ernesto en los comentarios, yo antes pensaba que cuando habían estos cónclaves que nos enseñaban, yo estudié en un colegio católico, nos enseñaban respecto a eso, y cuando yo estaba en el colegio es cuando eligen a Francisco, entonces me acuerdo que las clases de religión se volvieron como, ok, ¿cómo se elige un papa? Y etcétera. Obviamente no te explican al 100%, pero yo sí pensaba que era que esperaban como a que el Espíritu Santo se manifestara, y entonces era como, o sea, en mi cabeza, te estoy hablando de niño de 13 años, yo pensaba que era como un, ok, tienen que como que demostrar que son buenos, entonces como que van a hacer milagros, o le dicen como que él hizo que caminara, no, ya, yo le regresé la vista a esta persona, ya, pero yo hice que esta mujer no perdiera, o sea, ese tipo de cosas. Yo pensaba que era así, era una competencia de como que ver quién era más santo. Y si en todo caso tú eras como ese Diego de 13 años, yo creo que ver Cónclave te hace ver como, aguanta, esto es como una elección. Es como, veía esas, no sé si viste esas comparaciones con mi enamorada, me acuerdo que la hemos dividido en términos de ver Cónclave, como, es como Mean Girls realmente, no es como la mezquindad. Tiene esos vibes. A mí me juzgaron. Cuando yo vi Cónclave por primera vez dije, Dios, ¿esto está en Mean Girls? Y me dijeron, ay, Jackie, ¿qué es esa comparación? Por favor, Mean Girls, gran obra. Obra grandísima. Si fuera así no ganaría el mejor, dice Juan Vivar. Claro. Yo pensaba que era así. Yo te juro, en mi cabeza, en el colegio jamás hicieron nada como para quitarme la idea. Un poco la expresé, creo. Pero en mi cabeza para mí era, yo completaba así los vacíos. Entonces decía, tiene sentido que la iglesia católica, que es tan buena, inmaculada, como que los escoge. Entonces yo me acuerdo que cuando salió Francisco decía, man, ya este pata debe ser así buenazo. Santísimo. Claro, santísimo. Tocado por Dios. ¿A quién debe haber curado? Y googleaba, porque eso ya había internet y era que no encontraba nada. Y decía, ¿cuáles son sus milagros? ¿Cuáles son sus milagros? Tienes razón. O sea, yo recuerdo la catequesis de mi colegio que me decían, el Papa es el representante de Dios en la tierra. Yo, ¿qué? A la mierda, o sea, el representante de Dios en la tierra. Entonces yo dije, para que escojan un papa, o sea, tiene que haber una vaina súper sagrada. Hasta, ¿sabes qué? Hasta elegir a la reina antes, hasta cuando eligieron a la reina Isabel, fue muchísimo más sagrado que la elección ahorita del papa. O sea, no sé si... yo he visto The Crown 3 veces, así que creo que... Ahora somos expertos en elecciones de reyes. Pero no he visto The Crown. No, es que cuando eligen a la reina Isabel, que no pasa ahora con Carlos, su coronación no fue igual, los tapaban. O bueno, eso se ve en la serie, ¿no? Y se preguntan, ¿no? ¿Pero por qué nadie puede ver cuando le dan la coronación? Porque son seres divinos y tú no lo puedes ver. Solo lo puede ver el sacerdote que le está coronando y ella. Y ya está. O sea, así de sagrado era el asunto, ¿no? Pero, o sea, volviendo a Cónclave y al Papa, o sea, vemos que tan sagrado tampoco es, ¿no? Sí, a mí me gusta, eso sí me gusta, me acuerdo de Cónclave cuando la vi, que fue como man, ya, o sea, como que todos dicen no querer que no le quita mérito, o sea, que no sea tan sagrado tampoco le quita mérito a la película, es también bacán que sea bien político. Creo que es realista en ese sentido, o sea, que después cuando salió Cónclave, salieron muchas personas que cubren los cónclaves en general, el Vaticano, y comentaron que, oye, sí, pues en realidad, o sea, no se sabe, es un proceso cerrado, precisamente, pero se intuye que es un poco así, o sea, que finalmente son alineaciones políticas, que son luchas, pugnas dentro de la iglesia. Entonces es un poco como cuando estás eligiendo a tu representante universitario y uno que dice, ya, yo voy a pedir que vayamos de viaje, tal, ya, pero yo voy a pedir que nos den, y como que empiezan ahí a planear, es un poco así, pero a nivel macro en la iglesia. A repartirse puestos también, ¿no? O sea, claro, y ahí Cónclave te lo demuestra, me parece. O sea, me parece que bien lo demuestra este tema de decir, ok, man, ya es más como una pugna de luchas en la iglesia, y como dice Juan Vivar, es como ya al final gana el mal menor, porque creo que Cónclave muestra algo que me parece que es paja, que es que no es como que hay una sola votación y pasan a segunda vuelta. Es como que hay varias, o sea, las elecciones se pasan y como que tienen un máximo de votaciones al día y tiene alguien que tener la mayoría. Simple, no gana sino por otra cosa. O sea, no es como que luego dicen, ok, elegimos entre Langoy. Claro.
En eso sí es distinto, claro. O sea, básicamente sí tiene que ganar con la mayoría de votos. O sea, no es que hay segunda vuelta, hay tercera vuelta. No, eso no existe. Simplemente es el más votado y tiene que llegar a una mayoría de votos. Y por eso es que también ese cónclave puede durar días, ¿no? Porque mientras no nos pongamos de acuerdo, y también eso les preocupaba, o sea, no solamente en la película, ¿no? También es una percepción, no deberían demorarse tantos días en elegir un papa, porque ¿qué pasa si se demoran? Es claramente que no se están poniendo de acuerdo, de que la iglesia está dividida, de que hay 2, 3 posturas bien sólidas que no permiten elegir por mayoría a una sola persona. Y de alguna forma eso sí, pues refleja la realidad política a nivel mundial, ¿no? Porque son representantes de todos los países del mundo que están ahí y no sé cómo vaya a ser la elección de ahora, pero ¿cuándo empieza el conclave de ahora? Me parece que cuando sea el funeral o se entierran al Papa, hay una misa y ahí automáticamente empieza el conclave. Se encierran. Sí, se encierran. Que de hecho, ahora hablaremos de eso, porque va a empezar el conclave dentro de poco, y obviamente en un mundo que tiene casas de apuestas, vamos a hacer la votación en vivo, gente. Me encanta opinar. Hay ciertos personajes que tienen pásame el link para verlo. Ahí está en la pauta. Hay ciertos personajes que tienen más probabilidades que otras de acuerdo a estos sondeos que han hecho medios, que por ahí siempre hay un grupo de nombres, así como en las elecciones peruanas, como de las personas que van, siempre son voceadas, etc. Y digamos, para quien ha vivido bajo una roca, debido a la fragilidad de la salud de Francisco, en realidad es que ya habían rumores de quiénes podían ser sus sucesores, ¿no? La polla papal, dice esto. Claro, vamos a jugar la polla papal. Entonces, de acuerdo a algunos medios, estos son considerados los candidatos que probablemente podrían asumir el papado. Vamos a empezar por quien yo creo que es, al menos de acuerdo a Francisco, alguien que podría sucederlo, al menos por un parecido muy extraño, que es Jean-Marc Abelin, el arzobispo de Marsella, que es un francés de 66 años, a quien conocen como Juan 24. ¿Por qué? Porque se parece bastante a Juan 23, un papa de los 60. Y de hecho el papa Francisco, curiosamente, alguna vez bromeó diciendo como, él es mi sucesor tiene que ser un Juan 24, ¿no? Entonces, como que frente a este guiño que de repente no fue casual, la gente dijo, Juan 24, y hay alguien a quien conocemos como Juan 24, que es este papa francés, etc. ¿Y tú crees que él se la lleva? ¿Qué cosa? ¿Tú crees que él se la lleva? O sea, es una persona que, de acuerdo a lo que estaba leyendo, está más cercano a Francisco ideológicamente, entre comillas. Okay. Pero bueno, y es joven, ¿no? Para tener francés, claro, tiene 66 años. Sería el papa más joven desde Juan Pablo II, pero, digamos, no sabe, ¿no? Después, ¿a quién tenemos? Al cardenal Peter Erdő, un húngaro de 72 años. Erdő es digamos... conservador, no puede ser. Exacto, es la otra orilla, digamos que... pero en principio, la diferencia que tiene el anterior es que él ya era un candidato en 2013. O sea, él fue uno de a los que Francisco, entre comillas, superó. De acuerdo a si es que los rumores en 2013 eran ciertos, él era un candidato ya ahí. Y en esos momentos Francisco lo superó, ¿no? Ahora ya regresó, aprendió su derrota. Claro, aprendió su derrota y con 72 años quiere saber. Ahora, de hecho, él tuvo una controversia con Francisco respecto a la crisis migratoria. Cuando Francisco, que dentro de todos estos líos que se compraba, Francisco dijo las iglesias tienen que recibir refugiados. Oye, eso también, que no hemos hablado de eso de Francisco, pero sí valdría la pena mencionarlo. Él se comió varios conflictos, entre ellos con los migrantes, pues, ¿no? Sí, es verdad. Claro, en un momento cuando hubo toda esta crisis de refugiados en Europa, él dijo como las iglesias tienen que recibir refugiados, y este cardenal tan hermoso, Erdő, dijo,
oye, esto es como hacer trata de personas, ¿no? Entonces, no voy a hacerlo. Y digamos, se volvió como un, ¿qué? ¿Le ha dado la contra al Papa? Oh, tú estás bien loco, ¿no? Y a partir de ahí un poco como que se volvió un cardenal élite dentro de lo conservador. Él tiene 72 años y mira, estos datos sí son importantes. Él llegó a ser obispo a los 40 cardenal en 2003 cuando tenía 51 años, lo que lo convirtió en el miembro más joven del colegio cardenalicio hasta 2010. Es decir, cuando él asume, cuando él era candidato tenía 61 años. Ahora ya tiene 72 y habrá que ver pues qué onda con él. Que si asumimos que va a haber un viraje ideológico por cómo ha ido cambiando la iglesia y porque se puede asumir como una reacción a lo de Francisco, él podría ser muy bien un candidato dentro de mira, todo, o sea, no hemos mencionado por parte todo exactamente, pero Francisco se pronunció a favor de la comunidad LGTB. O sea, habló específicamente de los homosexuales, habló a favor de los migrantes, se pronunció sobre Gaza. O sea, ni siquiera los presidentes se han atrevido a hablar sobre eso y él, con su último aliento, se pronunció a favor de Gaza, ¿no? Y denunció todo el crimen que se estaba cometiendo por parte del gobierno de Israel, lo cual le trajo un montón de adversarios, o sea, no solamente dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sino también a nivel, que los presidentes lo vean con esa cara, ¿no? Y no menos importante también, es el Papa en que más cargos importantes, por así decirlo, ha colocado a mujeres. Hay muchas mujeres que al día de hoy están en estos cargos de decisión, de toma de decisiones, y ha sido bastante inclusivo al colocar a cargos que tradicionalmente siempre han estado para los hombres, ¿no? Entonces, todo un revolucionario. Todo un revolucionario, y ahí la valla, como tú dices, no puede ser. La respuesta de la Iglesia Católica puede ser bastante reactiva en ese sentido, ¿no? De que, no, cambiemos todo y ponemos al más opuesto. O, ya vamos al que va en esa línea, o alguien medio. No sé, ¿cómo está la balanza? ¿Tú qué opinas, Diego? Creo que siempre existe esta teoría de que hay como virajes ideológicos. Hay una gran diferencia entre Benedicto y Francisco, sin ir muy lejos, que refleja, creo, las tensiones de ese momento. No sé si la elección del nuevo Papa va a reflejar las tensiones de estos tiempos, porque va a depender de qué quiere la iglesia. Va a querer alguien que antagonice con Trump, va a querer alguien que antagonice con Putin, va a querer alguien que antagonice... o va a querer alguien que más bien esté como ahí existiendo y que más bien trata de que la iglesia no pierda, no sé si decir vigencia, pero que no pierda feligreses. ¿Tú crees que haya perdido adeptos? Yo creo que al contrario, o sea, o bueno... Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo, tú que le tienes simpatía no te has convertido al catolicismo, entonces, o sea, hay una cuestión que depende de cómo sea la perspectiva de quienes participen allí. Francisco ha sido muy llorado por gente que no pertenece al catolicismo como tal. La pregunta es cuántas personas se han alejado del catolicismo y cuántas personas, por otro lado, ha ganado el catolicismo a partir de estos movimientos. Es decir, cómo de fortalecida se encuentra la iglesia después del paso de Francisco. Que eso no es una visión que podamos tener desde afuera. Es claramente algo que depende de ellos, y yo creo que dependiendo de cuál sea la respuesta que la mayoría de cardenales tenga. Ellos deben tener unas cifras, ¿no? Y en base a eso, supongo. Ellos deben tener. No creo que son cifras. Yo creo que como era en Conclave, creo que son percepciones. Creo que es como cuando dicen, no, yo creo que, yo he escuchado que, yo siento, y la gente ya no viene a mi iglesia, cosas así. Claro. Este tipo de cosas yo creo que van a ganar. O sea, que es como cuando la gente pensaba que Verónica Mendoza, yo escucho que todo el mundo va a votar por Verónica ganaba en Twitter, de hecho. Pues, claro, algo así. Yo siento que algo así me puede equivocar, pero digamos, permítanme especular, y creería que podría ser algo así, ¿no? Entonces, dependiendo de esa percepción, yo creo que va a inclinar un poco la balanza. ¿Cómo encuentren ellos la iglesia en estos momentos? ¿No? A ver, Francisco sí es muy chévere, muy reformista, pero ¿esto en qué nos ha ayudado a nosotros? La gente confía más en la iglesia ahora, confía menos, queremos a alguien que siga su línea para seguir en esta disputa dentro de la iglesia, o queremos más bien
no sé si te acuerdas en Conclave había esta persona que decía como un discurso más unificador, como la iglesia Claro. tiene que unirse, tenemos que regresar a nuestros valores. A latín, que todos hablemos en latín para entendernos todo. Oye, que sí me pareció un argumento válido, ¿ah? Yo, Todo argumento es válido, pero no, digamos, en una elección entre comillas, todo argumento es válido como lo demuestran ellos, porque aparte todo argumento tenía asidero, o sea, todo lo que ellos decían tenía receptores dispuestos a escucharlos, ¿no? Entonces, hay algo que me parece muy, muy loco, que es que todavía en el siglo XXI, en esta era, todavía especulemos respecto a cómo son, si es que hay debate, si es que todo es cuchicheo. Claro. Claro, ¿cómo será, no? Sí, exacto, como dice Ernesto, volver a los orígenes. Esa cosa del latín que menciona ya que como argumento en Conclave me parecía muy clave dentro de reflejar el conservadurismo dentro de la iglesia, ¿no? De rechazar los cambios que por ahí se pudieran haber dado, decir, oye, antes estábamos mejor, loco, antes no nos denunciaba la gente. Claro, hagamos el Vaticano grande otra vez, como dice Ernesto. Ahora, pasemos al siguiente, que creo que vi que en Twitter era como el furor, que era el cardenal filipino Luis Antonio Goquín Tagle, de 67 años. El Francisco asiático, de acuerdo a muchos, quien prefiere que se refieren a él por su apodo Chito. El Papa lo traslada de Manila y lo nombra prefecto del brazo misionero, a lo que algunos dijeron, man, ya esto es Francisco como jalándolo para su lado, diciendo como que esta es mi causa, él es mi bro, mi protegido va a ser él. Entonces existe como había como un suerte de hálito de, man, ya esta persona hay que ojearlo a él, y por eso existía. Ahora, sí hay algo que es importante, que es que entre 2015 y 2022 él fue un dirigente de Caritas Internationalis, una confederación de más de 160 organizaciones de ayuda, estas cosas que a veces hay de servicios sociales, y en 2022 precisamente el Papa Francisco destituyó a toda la dirigencia de Caritas porque hubieron acusaciones de acoso y humillación a sus empleados, y nombró a todo un comisario para dirigirla. Tagle, que en ese momento también fue relevado, él era el presidente nominal, pero existen... él no estaba implicado necesariamente en las operaciones diarias, ya que eso le correspondía a otra persona, pero él igual formó parte de este relevo, ¿no? Entonces ahí la película, le van a soltar eso. Claro, como ni Francisco te quiso ahí te sacó. Te bajó el dedo. Exacto. Claro que sí. Y nuestro candidato, el Papa Negro, ¿vamos a tener un Papa Negro o no? Perdón, pensé que estaba hablando. El Papa Negro es, de acuerdo a muchos, hay creo que dos candidatos, pero uno es el cardenal Peter Cogdu Apia Turkson, un ganés de 76 años. Él sería probablemente el primer papa africano, que tengo entendido, no recuerdo muy bien por qué, que si había un papa negro pasaba algo, como que era había visto muchas cosas. Eso lo llevan voceando desde hace años, diciendo de que que lo asocian con un versículo del Apocalipsis, que sí, que es el fin de los tiempos, que no sé qué, pero es una cuestión puramente racista, pues obviamente esconde un trasfondo racista, ¿no? El hecho de decir de que el mundo se acaba si es que elegimos un papa negro. Ahí esta declaración te va a gustar a ti, mira, alimentando lo político. En 2023 él le dijo a la BBC que él rezaba en contra de la posibilidad de ser elegido papa. Y muchas personas en ese momento, porque él ya era rumoreado, a él lo vienen ascendiendo desde Juan Pablo II. Juan Pablo II lo nombra arzobispo, luego lo convierte en el primer cardenal en la historia de África. Benedicto lo lleva al Vaticano, lo nombró presidente de algunos consejos. Francisco también lo llevan. Tiene un lore, entonces. Sí. Claro, o sea, él tiene un lore perfecto como para que digan, él podría ser. Pero él dijo en 2023, no, yo en contra, yo no quiero ser como en Conclave. Como también otra gran frase en esta película, no me digas que nunca has pensado en cuál sería tu nombre cuando asciendas. Claro, sí. Es que ese tema de que el mejor gobernante es aquel que no quiere gobernarnos es algo que viene desde Platón en la República, pero que es algo que la Iglesia, digamos, dentro de toda esta herencia filosófica que recibe de los griegos, tiene. Pero claramente, claro, a mí me gusta mucho eso que tú dices, que desnuda todas tus
falsa modestia de decir, falsa modestia, claro, tú nunca no quieres el puesto, nunca has pensado en tu nombre, y como que el personaje principal todo el rato dice, no, yo no, y cuando lo ponen cuando ya casi lo iba a hacer, claro, tenía su nombre, sabía. Claro, y te das cuenta todo este tiempo que él siempre, o sea, muy adentro, de repente claro, muy adentro, pero sí lo dijo, y si yo fuera papa, ¿cuál sería mi nombre? Claro. Y capaz no tan adentro, ¿no? Porque es normal, porque en esos momentos es donde dices, oye, sí, pues no, claro, puedo ser yo. Que mira, a ver, siendo un poco, no sé si amables, pero yo lo entendí más como, no es que él ambicionara ser papa para tener el poder y todo eso. O sea, sí quería control, pero según él, control para hacer las cosas bien, ¿no? Porque veía que todos eran, digamos, no, nadie es capaz. Bueno, si nadie es capaz, lo tendré que hacer yo, ¿no? Pero eso también esconde un poco el control. Así tengas buenas intenciones, de todos modos siempre esconde un grado de ambición, ¿no? Porque no puedes dejar que las cosas fluyan o el libre albedrío, ¿no? Sí, esconde cierta dominación o ciertas ganas de poder precisamente para poder hacer las cosas como tú crees que son, ¿no? Y ahí uno te puede ahogar, o sea, tranquilamente ahí te dejas sucumbir por el poder y ya fue todo. Claro. Mira, ahí Juan responde, era la profecía de Nostradamus que decía, después de un papa ultraconservador vendrá un papa viejo, después vendrá un papa negro y después se acaba el mundo. Nostradamus. Ahí habría que ver, es lo que acabo de encontrar buscando someramente en Twitter y en redes, que es eso. ¿La profecía del Papa Negro? Claro, que después del Papa Negro se acaba el mundo. Uh-huh. Ahí habría que, aparte, digamos, ya que hablamos de Cogdo, que es el ganés, Cogdo Apia Turkson, también está Robert Sara, que... Digamos, si el otro es como el apadrinado de Francisco y los demás, Robert Sara es el que todos temen, que es un religioso, tradicionalista, él está en contra de las bendiciones a los homosexuales, se opone al aborto, considera demoníaca la ideología de género, ha criticado a la ONU, a la Unión Europea, es una de esas personas que cree que la iglesia no tiene que abrazar al Islam, es de Guinea, tiene 79 años, ¿no? Él también es uno de los voceados en de nuevo, dentro de todo este hálito de cosas que realmente no sabemos, porque hay que ser honestos, no sabemos, no es que hay una encuesta todo el tiempo de los cardenales, como, oye, ¿por quién votaría si mañana fuera? Claro, exacto, no hay una encuesta, no hay un Ipsos que todo el rato está preguntando a los cardenales, oye, si mañana se muriera el Papa, ¿por quién votarías? No hay. Claro, pero se intuye, hay rumores, etcétera. Y el último, que en realidad yo no creo que sea el caso, pero digamos, vivimos en un mundo en el cual podría pasar, en el que lo imposible podría pasar, que es Raymond Leo Burke, que es el cardenal de Estados Unidos, que ese sí ya es Trump en la iglesia. No, ¿qué hablas? Estoy recontra exagerando, pero es recontra conservador, es recontra crítico. Él sí va a volver al Vaticano, lo que era Let's Make the Vatican. Claro, exacto. Y él criticaba bastante a Francisco, etcétera. No se sabe realmente si él podría ser el elegido, de repente no, pero digamos, ahí la dejó como picando, ¿no? Oye, pero no hay ningún candidato latinoamericano, entonces, ¿qué fue yo? No. Ah, y mira, ya, esta es la que te iba a decir, que de quiénes van a votar, que ya lo habíamos mencionado antes, en el caso del Perú hay 3 cardenales. Está Carlos Castillo, Matasolio, de 74 años, Pedro Barreto, de 80 años, y Cipriani, de 81. En principio Cipriani no participa, digamos, ya sabemos. Y Barreto no puede ir a la elección, pero participa con voz, no con voto, y no puede ser elegido. ¿Por qué? Porque según las normas, solo los cardenales menores de 80 años tienen derecho a voto en la elección del nuevo papa. Es decir, los otros son como estos viejitos que dicen, en mis tiempos no hubiéramos elegido un papa negro. Ya, eso es cosas así. Ellos están ahí, asesoran, digamos, son como las voces de la sabiduría, y van ahí como a hacer lobby por quien sea, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda con eso. Si alguien pudiera ser un papa peruano, sería recontra difícil, así, pero recontra difícil, pero pucha, vale la pena soñar. Estaría entre Carlos Castillo y Pedro Barreto.
que habrá que ver ¿cómo se llama esto? Cómo resultan las elecciones. Pero sí, eso es un poco el panorama de las elecciones papales. Habrá que ver si para el siguiente Guantán ya tenemos más información al respecto, porque déjame ver si hay como una fecha tentativa del cónclave. Claro, el sábado. Claro, desde el sábado, el viernes o sábado se celebra la misa de exequias y después del sábado los cardenales van a empezar ya inicia todo, ¿no? Una vez que terminen como las reuniones previas, que son como ponte que sean un par de días, inicia el cónclave. Se convoca el cónclave y como todos ya están ahí, van y se encierran. Así es. Los cubriremos en el Guantán News. Cuando ya tengamos papa, saldrá el humo blanco, sale, ¿no? Humo blanco, sí. Oye, hablando ya de humo blanco, pasemos a la siguiente sección, que es de películas papales. Porque sí señores, todo este conocimiento que tenemos Jacqueline y yo no viene de haber leído, eso es para gente de Monse. Nosotros hemos visto las películas necesarias para llegar hasta donde estamos hoy. Así es. Entonces vamos a hacer un recuento de las películas que nos han dado todos estos vastos conocimientos en cuanto a Iglesia, Vaticano, papados. Y entre ellas, la más reciente, Cónclave, básicamente la pueden encontrar en Amazon Prime, ya dijimos, nominada al Oscar en estas últimas ediciones. ¿Ganó? ¿Qué ganó Cónclave? Creo que mejor guión, ¿no? ¿Que va a ganar algo? Creo que no. Sí, me parece que ganó mejor guión adaptado, porque está basada en un libro. A ver, fact-checking. Te hago fact-checking. Sí, ganó mejor guión adaptado. Claro, ganó mejor guión adaptado. Bien ganado, porque sí es como buena película que toca temas políticos, o sea, sí es importante el diálogo que pueda... Bueno, no solo el diálogo, ¿no? Sino el diálogo y la narrativa y la construcción de la historia. Y en eso creo que no te aburres, o sea, viendo la película... No, incluso donde no hay diálogo, o sea, hay una construcción de escena que te puede narrar la historia, ¿no? Entonces la película es entretenida en ese sentido. Interesante también, claro. Sí. Estuvo escrita por Peter Strahan, que él fue quien escribió una de mis pelis favoritas de espías, que es Tinker Tailor Soldier Spy, coescribió la película, que es una peli que me parece genial, que no creería que tiene mucho que ver con Cónclave a vista superficial, pero yo habiéndola visto muchas veces, alucina que creo que sí, porque tiene mucho esta cuestión de intriga. Hay momentos en los cuales Cónclave no termina siendo una peli de espías, pero sí termina siendo una peli donde espían de alguna u otra forma o van compartiendo información que no tendría que salir, para no dar muchos spoilers, ¿no? Entonces como que siento que en eso sí entiendo las vibes de el guionista de Tinker Tailor Soldier Spy. Para que... Sí. Otra peli. Mencionamos a Eurotrip, esta comedia increíble de unos amigos que se va... Bueno, un pata se va a Europa y sus amigos lo siguen para encontrar a una chica con la que se enamoraron. La película es increíble, es un mate de risa. Y tiene una de las escenas icónicas en las que eligen al papa, que es casi al final. Están en Italia, en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano. Y ocurre todo malentendido, qué sé yo, en el que ellos, supuestamente el papá muere en plena película, que era mentira, y terminan eligiendo un nuevo papá ahí mismo. Eurotrip, no sé si está en streaming, pero es un película. Lo digo ahorita mismo para Perú. Eurotrip no está en streaming, maña. Que está con esta actriz que acaba de fallecer. Ella quería hacer su... Michelle Tratter, ¿no? Sí, con ella, ajá. Maña. Sí, que murió de... Creo que tenía diabetes, algún tipo de diabetes, algo así. Sí, creo que algo así salió hace poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, Eurotrip, que la tendrían que ver por medios alternativos, si es que la quieren ver. ¿Y la otra? Esta es mía. Ángeles y demonios, gente. Ahí Daniel, que está probablemente al otro lado de la pantalla, y toda esa gente que odiaba a las películas, los libros, todo alrededor de Dan Brown. Ángeles y demonios. Sobre Ángeles y demonios es donde yo edifiqué mi conocimiento sobre la iglesia y el cónclave. Película de 2009 que relataba una conspiración dentro de la iglesia, etc, los Illuminati, todo, había una bomba.
Y ahí está el Carmalengo, Ewan McGregor, obra grandísima, que en esa película también todo ocurre, digamos, dentro de un cónclave, muerto el Papa, hay toda una conspiración muy jalada de los pelos, no voy a decir que es obra grande del cine, muy jalada de los pelos, pero lo suficiente como para que un niño de 9 años vea esa película y diga, oh por Dios, qué chévere es todo esto, qué chévere. 9 años tenías cuando la viste, Dios mío. Claro, la vi ni bien salió. Y quedé estupefacto. Así que Eurotrip está en Mercado Play, dice Ernesto. Bueno, Ángeles y Demonios está en Max y está en Prime Video, si no me equivoco. Así que pueden verla por ahí. Me parece que en Max ya la van a quitar, pero ahí habría que ver. Y de que ahí la tiene, Ángeles y Demonios, que no sé por quién está dirigida. Por Ron Howard, increíble, claro. Por Ron Howard. En 2009, con Tom Hanks y Ewan McGregor. Siguiente película. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, El Padrino 3. Obra grandísima de los papas. Me había olvidado, creo que mi hermano me hizo acordar. Claro, El Padrino 3, me dijo. Y también podemos ver a la Iglesia Católica haciendo... Iba a decir lo mejor que sabe hacer, pero... Lo mejor que sabe hacer. Creo que hay un cónclave en principio ahí, no sé, recuerdo si lo muestran, pero hay un cónclave ahí, que es que muere el Papa, y hay otro cardenal al que escogen, que es Juan Pablo I. Claro, y ahí, pero lo increíble, compra el perdón, pues, o sea, ya... Claro. Compra el perdón del Papa, ¿no? O sea, si tú eres Michael Corleone y tienes el poder, o sea, vas y le dices al Papa que, confiésame, ¿no? Ya. Así que gran película que toca al Papa. Y la última... Los dos papas. Estaba en Netflix, no sé si sigue ahí. Sí, sigue. Claro, porque es una película de Netflix, de hecho. Que también estuvo nominada en su momento al Oscar. Jonathan Pryce, que de hecho hace de Francisco. Sí, que... Oye, sí se parece. Sí le creo. O sea, no creo, pero sí, claro, hay más parecido que a otros. O sea, que no recuerdo si ha ganado algo. Recuerdo que estuvo nominada. Creo que no gana nada, te confirmo igual ahorita, pero me parece que no gana nada porque estaba en la época en la que no ganaban nada. Sí, no ganó nada. Bueno, la película es básicamente una conversación, entre el Papa Francisco y Benedicto XVI antes de la elección del Papa Francisco. Y interesante, también bonita. A mí me gustó, pero no sé si está basada necesariamente en hechos reales o... Claro que no. Obviamente no. ¿Por qué no? Obviamente no. Pero me gusta, ¿sabes a mí qué me gusta de los dos papas? Que acaba con Francisco y Benedicto viendo la final de 2014 juntos, pues, Alemania y Argentina. Sí, que es como... muy cine. Sí, como que te lo voy a dejar pasar, porque obviamente no pasó, pues, ¿no? Pero, ¿por qué no pudo ser? Obviamente no. Dice, o sea, de hecho, o sea, parece que no, ¿cómo se llama esto? O sea, Benedicto y Francisco, de hecho, estaban muy, no sé cómo decirlo, como... Muy opuestos, muy alejados. Muy opuestos, digamos, claro. O sea, claro. Entonces ya yo caí un poco de inocente de repente al pensar que muchos de ese diálogo pudo haber sido verdad, pero es entretenida. Igual la película es eso sí, es entretenida. Me parece que, salvo que tengas por ahí alguna noción de, oye, esto no, me parece que te envuelve dentro del diálogo, porque son dos buenos actores. O sea, Anthony Hopkins y Jonathan Pryce son buenos actores. Y creo que hacen un buen trabajo como... Hopkins es Benedicto XVI, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y te hacen un buen trabajo como envolviéndote en ese diálogo, en esta película de diálogo que es básicamente los dos papas. Y la última, que no es precisamente papal, pero que tú estabas mencionando, es Spotlight, ¿no? Bueno, claro, Spotlight también es una gran película. Sobre todo, yo la he visto como 2-3 veces porque... es reflexivo, o sea, si puedes tener un poco de reflexionar un poco sobre la empatía o lo que
o realmente quieres entender cómo es que funciona este caso de abusos sexuales en la iglesia, cómo son encubiertos, la película lo refleja bastante bien, y aparte también está basada en un hecho real, obviamente, que es del Washington Post, que hace una investigación y que ganan el premio Pulitzer, y terminan expandiendo su investigación, que de hecho llega hasta Perú. Acá en Ayacucho también han habido, no solamente por el sodalicio, ojo, en Perú hay más denuncias de casos de instituciones también por abuso sexual. La película sí pone todas las investigaciones que ellos consiguieron, y entre ellas ponen pues a Perú, ¿no? También. Gran película, Spotlight. Está en YouTube, no sé si está en streaming, pero yo recuerdo que hace poco, el año pasado nada más la volví a ver en YouTube. No sabía que está en YouTube, pero a ver, mira, te confirmo, me parece que estaba en... Sí, en español latino encima, y tiene buenos actores, a Mark Ruffalo, Sí, está en Max, y en Prime Video parece. Y también tiene, siempre me acuerdo, oye, no, esa película me puso muy sensible, porque en los Oscar, o sea, cuando fue en la ceremonia de los Oscar, Lady Gaga hace el soundtrack de la película, la canción que se llama Till It Happens to You, hasta que te pase a ti, y ella canta esa canción en vivo, y Lady Gaga también ha sido víctima de abuso sexual, no por parte de la iglesia, pero digo, con esa sensibilidad, o sea, como una víctima de abuso sexual, Lady Gaga compone esta canción para la película y la interpreta en la ceremonia de los Oscars de ese año, y una cosa extraordinaria, o sea, yo me puse a llorar totalmente, porque de verdad una gran interpretación la de Lady Gaga ahí. Así que nada, gente, vean también Spotlight, gran película. Me dejaste en offside, no sabía que lo de Lady Gaga había sido con... Sí, o sea, yo sabía que me pareció muy acertado también por parte de la película, o sea, pedirle a alguien que componga el soundtrack de la película bajo esta idea, ¿no? O sea, Lady Gaga confesaba hace muchos años que ella fue víctima de abuso sexual en su colegio, y le piden a ella precisamente que haga, ¿no? Oye, escribe una canción para esta película, ¿no? Y ella escribe esa canción extraordinaria que se llama Till It Happens to You, ¿no? Hasta que te pase a ti. Que es, o sea, más que narrar lo que le pasó, es hablar sobre... ok, de repente no te ha pasado a ti, pero ¿por qué miras hacia otro lado, no? O sea, a mí me pasó esto, ¿y qué pasa? Hasta que no te pase a ti no vas a entender lo cómplices que pueden ser otras personas para perpetuar el abuso. O sea, más o menos de todo eso habla la canción, y es súper sensible. Lo interpreta con una pasión y muy bacán en los Oscars. Ya, pero acabo de chequear, es de The Hunting Ground, es un documental que también sale en 2015. O sea, es de esa ceremonia, pero no es de Spotlight, sino es de un documental que se concentra en Annie Clark y Andrea Pina, dos estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que fueron que sufrieron, digamos, un caso de abuso sexual, pero que, digamos, lo que el documental, por lo que estoy leyendo, trata de denunciar es un modelo, y como de alguna forma una suerte de denuncia respecto a cómo las universidades eran hunting grounds precisamente para abusadores sexuales, ¿no? Depredadores sexuales. Pero man, ya no sabía que ese año también había salido un documental al respecto. Qué loco. Yo tampoco, el documental no la sabía, pero sí me acuerdo bastante de su interpretación en la canción. Sí, que aparte no veo que esté nominada el de Hunting Ground. Parece que solo nominaron la canción. Qué loco, porque me parece que era un momento para nominarla. Qué loco. Sí. Ahora, ¿sabes qué te iba a decir? Algo que me pareció loco sobre Spotlight. Ese año yo estaba apoyando otras pelis, como Mad Max, por ejemplo. Siento que Spotlight ha perdido después de... Como estaba diciendo Ernesto, y no era para haber ganado el Oscar capaz, pero sí es bastante buena. Me parece que era vigente de repente en ese momento. Lo dijeron, claro, le dieron el premio porque... Más que porque... por el tema, ahí está.
el tema, nada más. Sí, Ya sí, con sí, eso se ganó a la academia. Ujú. sí, qué loco Spotlight. Que bueno, no era una película papal, pero que igual valía la pena mencionar por todo eso que estaba comentando ella aquí sobre el legado de Francisco, el sodalicio y en general el abuso institucionalizado de algunos sacerdotes, de varios, más que algunos sacerdotes, ¿no? Así es, así que, bueno, el picadillo, ¿no? Estamos en el picadillo. Sí, descomprimamos un poco. Con el picadillo. Bueno, a ver, el primero es que no sé si habrán escuchado ustedes, definitivamente no en el podcast porque no estábamos aquí para reportarlo, pero hace algunas semanas salió esta noticia sobre que habían clonado exitosamente, habían traído de vuelta de la extinción a una especie de lobos, los lobos Wargo, no sé si se acuerdan la gente que vio Game of Thrones, dijeron como que, los lobos Wargo están aquí y los han traído de vuelta y fue como todo un furor, que había... Perritos. Claro, los perritos de los lobos, no eran perritos, los lobos, digamos. Y que había anunciado pues el nacimiento de 3 cachorros. Ahora, en la comunidad científica, evidentemente, ni bien salió la noticia, después de que todo el mundo en la cultura Game of Thronera dijera, ¡oh, por Dios! Después de todo eso, la comunidad científica dijo, qué rara esta noticia. Y es bien raro cuando es toda una comunidad dudar de algo, o sea, como que toda una comunidad, que fue lo que ocurrió. Y es que al final lo que se hizo es que no realmente se desextinguió, sino que no clonaron al lobo, sino que modificaron unos genes y recrearon algunas características físicas. Entonces no es el lobo. O sea, claro, es decir, no es especie. Claro, es un híbrido de lobo, entonces pueden tener el fenotipo, pueden parecerse, pero no son lobos. Entonces un poco lo que ha pasado es que la comunidad científica salió a decir, oye, no han desextinguido nada, no han clonado nada, simplemente han... Porque claro, lo que pasó fue que cuando sale dicen, oye, hemos clonado exitosamente un lobo, o sea, hemos clonado y esto ya estaba extinguido, entonces al haberlo clonado exitosamente hemos desextinguido la raza porque hemos conseguido 3, o sea, iba a haber reproducción en principio, ¿no? Entonces lo que pasó fue que ya cuando se le ha puesto el foco encima, lo que ha ocurrido es que, claro, se han dado cuenta, uno, no eres extinción, 2, no es clonación, y 3, lo que han empezado a criticar también es que acá lo que hay es una movida de publicidad, y 2, que probablemente esto lo que está buscando es atraer inversores, simplemente como, oye, ahora hay que hacer, quiero modificar a elefantes para volverlos mamuts, o cosas así. Es que sí. La gente quiere soñar o tenerle... Creo, me recuerda mucho la noticia del pez, que decían, el pez salió a morir, o sea, o que murió por ver la luz, o sea, dentro de la noticia o la exageración siempre tienden a cambiar el titular, solamente para eso. Ahora, en este caso no fue que cambiaron el titular, sí se presentó como una movida publicitaria, o sea, bueno, habría que ver en realidad si hay algo de culpa en la prensa, capaz el no investigar lo suficiente. Claro, en la prensa, o sea, pero, como tú dices, sí. no hacen el fact-checking de la investigación y solamente para ganar el titular, ¡pah!, lo ponen arriba, ¿no? Salió a morir, el pez que salió a morir, ¿no? O el pez que muere por ver el sol, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Ya, claro, entonces ahora ponen, ¿no? Han desextinguido a una raza de perros. ¿Qué? Entonces ahí viene el asunto. Pero bueno, los perritos, los lobitos, tenemos una nueva especie. Son bonitos. Sí. Bueno, sí, un híbrido que vamos a ver vamos a ver en qué anda. Siguiente picadillo, ¿cuál es? Sinners. Tú, Diego, que has quedado fascinado. No voy a hablar de la... Coméntanos sobre Sinners. ¿Cuál es tu realidad no vamos a hablar de Sinners como tal porque siento que sería arruinarle la experiencia de la que yo creo una peliculaza. Mi enamorada tuvo la mala suerte de escribirme, ni bien regresé a agarrar el celular, entonces la llamé ahí automáticamente para decirle como que por Dios acabo de ver Sinners, hay que verla, etcétera, y me dijo como que ¿qué? Porque de verdad que es una película que me dejó estupefacto después de verla, es lo único que voy a decir, pero en realidad no vamos a hablar de mi experiencia al ver Sinners, sino vamos a hablar de otras cosas alrededor de Sinners que son tan importantes como la película en sí misma. La primera
es que es la primera película que tiene una mujer como directora de fotografía de una película hecha en IMAX. Ha sido un hecho que ha sido bastante reconocido por distintas instituciones y que de hecho tiene resonancia con algo que Coogler mencionaba en una entrevista, que es que él considera que habría que ver si de verdad lo cree o es una declaración para la prensa, pero él considera que las mujeres son más hábiles para estas cosas que los hombres. Y que de hecho me recordaba que hay uniones entre mujeres y hombres en el cine, como por ejemplo la editora de Scorsese y Scorsese, que es una unión de... Las películas de Scorsese en gran parte son las películas de Scorsese por su editora. Que ahorita te digo su nombre exactamente, tengo miedo de pronunciar mal su... Por Dios, Hailey Steinfeld está en esa película. ¿Qué hace Hailey Steinfeld en esa película? Me encanta Hailey Steinfeld. Hailey Steinfeld es una buena actriz. Thelma Schoonmaker, que es la editora de Scorsese, es una editora top. Las películas de Scorsese, como les digo, en gran parte son las películas de Scorsese por ella. Pero bueno, ese es uno. Segundo, es que Sinners ha tenido un éxito, creo que bastante inesperado por una película de vampiros negros. En principio una película de terror. Ha sido la primera película de terror que ha tenido un score de A en Cinema Score desde hace 35 años. Le ha ganado a Get Out, le ha ganado a Hereditary, le ha ganado a otras películas, digamos, dentro del género. ¿A Hereditary también le ha ganado? Claro, sí, o sea, ha tenido el score más alto de una película de terror en 35 años. Me parece que todavía sigue teniendo, a ver, vamos a verificar, eso te lo verifico ahorita en vivo. Vamos a ver si sigue teniendo en Rotten Tomatoes 100%. Hasta ayer me parece que lo seguía manteniendo. Tiene actualmente 98%, ya lo bajaron ya. Tiene 98%, hasta ayer tenía 100% en Rotten Tomatoes. Sí, Ernesto menciona a Sally Menke y Quentin Tarantino. Sí, también es un buen ejemplo de la unión entre mujeres y hombres en el cine. Y lo otro... Deberíamos hacer un language sobre eso, la unión de mujeres y hombres. Sería interesante ver ese dúo laboral. Claro. Analizarlo y plantearlo. Y lo último es que dentro de todo alrededor de Sinners, película que recomiendo que vayan a ver, también está el hecho de que Coogler, dentro de los términos que han negociado, es que la película regrese a su propiedad después de 25 años, que es una de esas cosas que normalmente no ocurren porque, como sabrán, las películas son propiedad de las empresas que las producen y de alguna forma las hacen y las distribuyen y no del cineasta. Es decir, Taylor Swift siempre estuvo a la vanguardia de los derechos del autor. Claro, mi música es mi música, no de la discográfica. Sí, que en este caso igual no tiene mucho que ver realmente Taylor Swift, pero bueno, ya que está, el ejemplo, ahí servida, lo comento. Pero sí, esto ha sido algo que de hecho ha generado bastante... Bueno, me parece, ¿cómo le ha atracado ¿Es de Warner? ¿De quién es la distribuidora? Es de Warner. ¿Cómo le ha aceptado esa cláusula? O sea... Ha tenido que salir, de hecho, el presidente de Warner Bros. A decir como, oye, aguanten, no se vuelvan locos. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que cuando reportaron esta noticia que te acabo de comentar, la gente dijo, oye, ¿qué está pasando? Esto va a hacer que todos ahora van a pedir que sus películas sean de cada 25 años. Y lo que parece es que de alguna u otra forma, lo que Coogler ha dicho es, oye, mi compañía ha invertido en esta película, yo la he hecho, he puesto sangre, sudor y lágrimas aquí, me parece tan solo justo que además por la temática de la película, yo pueda tenerla de acá a 25 años, ¿no? Y en principio, esta no es la primera vez que ocurre. De hecho, Tarantino también logró el mismo trato con Once Upon a Time in Hollywood. De acá en 20 años va a ser suya. Y en principio lo que han empezado a señalar, que curiosamente con Once Upon a Time in Hollywood no es la única comparación que tiene, no es el único aspecto en el cual Sinners y Once Upon a Time in Hollywood están comparados, que es que cuando eso ocurrió, la gente alabó, dijo, oye, esto está muy bien, crack Tarantino, y en cambio acá con Coogler ha dicho, oye, aguanta, tiembla la industria del cine, ¿qué está haciendo Warner? ¿Por qué se van a dar a Coogler? Y eso también, atándolo a otra así, de nuevo en el picadillo, es que ha habido una controversia respecto a cómo se está narrando el éxito taquillero de la película. En principio ha hecho ya ahora la misma cantidad de dinero que hizo Once Upon a Time in Hollywood. Me parece que no la misma cantidad, pero en el tiempo.
En el tiempo que da. Sinners tiene 3, 4, no tiene muchos días, se estrenó... Me iba a dar bola, pero después de tu recomendación, o sea, sí, voy a ir a verla. Oye, ¿sabes cuál no recomiendo? Voy a no recomendar una película, no pierdan 2 horas de su vida. Recién ha salido en Disney Plus A Completely Unknown, no la había visto, no la vean, qué mala es, de verdad. Sí. ¿La has visto? ¿Llegaste a ver A Completely Unknown? No, pero a mí me gusta Dylan y me gusta Johnny Cash, entonces sé que me va a gustar a mí. O sea, ya, si te gusta Dylan, de repente, sí, mírala, te puede agradar, pero no, la película, o sea, no sé, muy plana. Yo creo, o es una joya incomprendida en lo que trataba yo de pensar, de repente... Como la película se llama Completely Unknown, no me dicen mucho de Dylan, entonces es una vaina conceptual que yo no estoy entendiendo, ¿no? Porque yo dije, ¿quién es Bob Dylan? O sea, terminé de ver la película sin saber quién carajos era Bob Dylan. Pero, bueno, qué raro, no porque la haya visto, sino por lo que había escuchado de la peli. La veré y prometo traer mi feedback al Guantán. O al chat del Langoy si es que no estás en el siguiente Guantán cuando la veas. Bueno, ¿y qué más hay? Picadillo. El último, es que hoy, bueno, digamos, para cerrar lo de Sinners, básicamente eso, ha habido todo un tema respecto a cómo se está narrando el dinero que está recaudando. A Sinners se le ha catalogado de que, oye, no está haciendo plata, le falta dinero, y cuando pasaba lo mismo con Once Upon a Time in Hollywood era como que histórico opening, y hay personas que están atribuyendo ya sea una carga racista, ya sea una carga respecto al género de la película, respecto al director. Digamos, han salido muchas lecturas, pero ha salido una crítica principalmente hacia los medios que cubren cine respecto a cómo están abordando Sinners. Así que bueno. Eso respecto a Sinners, que ya seguramente tendremos un Langoy al respecto muy pronto. Espero. Oye, está en 4DX, en Cinépolis. Está en la sala 4DX. ¿La recomiendas ver en 4DX? Yo la vi en IMAX y la voy a volver a ver en IMAX el viernes, creo, así que sí, o sea, dale, si estás... Alucina que es... A este punto creo que es la única película que podría ir a ver doblada si es que lo meritara ¿sí? La experiencia. Sí, visualmente me parece muy imponente. Pero basta, no voy a irme en floro en Sinners si no quiero... Esto es un picadillo. La última noticia es que hoy día, cuando hemos iniciado de hecho casi a grabar el Guantán, se ha estrenado Andor, la temporada 2 de Andor. El Langoy tuvo un acceso anticipado a la segunda temporada, de la cual no podemos decir nada en este Guantán News por motivos de los términos de ese acceso anticipado, pero la segunda temporada de Andor, que es probablemente la mejor serie, y me atrevería a ir más allá, me parece que es el mejor producto que Star Wars ha sacado en muchísimo tiempo. Ha sacado su segunda temporada y ha hecho de acuerdo nadie vio Andor 1, o sea, eso sí. O sea, bueno, en sí no sacaron mucho, pero no, para mí sí me gustó Andor 1 y Andor 2, vamos a ver qué tal. Bueno, Andor 1, que tiene un programa en el Langoy en el que, si la memoria no me falla, participamos Anderson, Sergio y yo. Para quien no sepa, Andor funciona a un sentido textual, pero también metatextual respecto a la cantidad de referencias históricas que hay en torno a la Revolución Rusa y los hechos que condujeron a la Revolución Rusa, que se puede leer también desde ese punto de vista, y es una serie muy bien armada. La segunda temporada se va a estrenar de acuerdo a... me parece que en 4 armadas de 3 episodios por semana cada uno. Cada arco va a transcurrir un año y la verdad es que apunta a ser probablemente, ahora sí creo yo, el mejor producto ahí sí de Star Wars, punto final. No en el tiempo reciente. Creo que la segunda temporada de Andor va a ser un producto altísimo. Todas las críticas lo dicen así. Sí, ya y parece... es el punto final, ¿no? Básicamente, que todo empezó con Rogue One, que empezó bien. O sea, Rogue One fue un gran inicio para Andor. Pasaron muchos años para que saliera Andor 1. Creo que Andor 1 no fue bien recibida. O sea, mucha gente le hablaban de Andor y nadie había visto Andor. Pero no es extraordinaria. Muchos le pedían una serie
es que no tiene Jedi, no tiene tantas escenas de pelea, es una serie más política, más de historia, ¿no? Como mencionabas. Y de repente por eso no fue tan bien recibida, qué sé yo, pero está muy bien construida. Y no sé si porque venga directamente de Rogue One, pero está muy bacán. Sí, Tony Gilroy, que es el creador, el guionista de Rogue One y que es el creador de Andor, me parece que Rogue One ya era una película muy chévere, me parece que Andor es un producto superior a Rogue One, que es algo inusual, digamos. Yo no lo compararía, ya, bueno, nos reservamos para el Langoy de Andor, pero está muy bacán, gente. Véanla porque todos nos vamos a afanar y la vamos a comentar más adelante. Sí, en el Langoy probablemente vamos a estar ahí esperando a que todos vean los episodios de Andor y vamos a estar comentándolos, etcétera. Como les digo, van a estrenarse 3 por semana. Ya en los comentarios, probablemente este video de YouTube, voy a dejar el link del Langoy de la temporada 1. Creo que en las redes lo hemos vuelto a compartir hoy. Sí, está en las historias, pero igual vayan a verlo. Hemos recomendado, en los comentarios pon el Langoy de Berteman sobre Vargas Llosa, que hablábamos de eso al inicio, y también va a estar el de Andor temporada 1, también comentaron. De Andor temporada 1. Y bueno, eso ha sido el Guantán News de esta semana. Sí. Pero Jacqueline, mientras yo voy buscando los Patreons, por favor, cuéntanos qué recomiendas esta semana. A ver, ya no les recomendé a Completely No, así que ¿qué les puedo recomendar que he estado viendo? Bueno, recién voy a ver... The Last of Us, por favor, vean The Last of Us. Todavía no veo el último capítulo, ya me han dicho que está increíble, he tratado de no spoilearme, pero está muy bacán también, con Pedro Pascal, basada en este videojuego que muchos lo deben haber tenido. Ya está disponible, está en Max, la pueden ver ahí. ¿Y qué otra cosa les puedo recomendar que haya estado viendo? A ver. Bueno, música, yo siempre les voy a recomendar música. Luis Guzmán es una banda de la escena, una banda peruana. Ha sacado un nuevo álbum, está bacán, y van a hacer la presentación de su disco el 2 de mayo, me parece. No sé si en Bichama o dónde, pero viernes 2 de mayo es la presentación del disco de Luis Guzmán. ¿Cómo se llama el disco? A ver... Es su tercer disco, me parece. Es una banda relativamente nueva. A ver, ¿cómo se llama el disco? Me atormenta tu tormenta. Tercer disco de Luis Guzmán. Apoyen al talento peruano. Igual, a ver, bueno, si les interesa, el vocalista de la banda también tiene un libro que justo lo compré que lo presentaron en la Feria del Libro del año pasado. Giacomo Rocagliolo. No estoy segura si es pariente de Santiago Rocagliolo, pero Giacomo escribió este libro, que también es muy interesante, muy bueno. No me acuerdo. Escribió Amok en Peso Pluma y ya sé a qué libro te refieres. Hace poco. ¿Cómo se llama el libro? Amok es el primero que saca en Peso Pluma y más recientemente publicó El fantástico sueño de aniquilar esto. Sí, pero el que presentó el año pasado. Creo que es ese, El fantástico sueño de aniquilar esto. Si no me falla la memoria, me puede fallar. No. A ver, mientras tú lo vas buscando, yo recomiendo... escuché Papota por primera vez. Mi enamorada me había confirmado. Sí, ahí está. Sí, es el fantástico de aniquilar esto. Sí, lo veo tantas veces en mi trabajo. Ya, nada, él es el vocalista de Luis Guzmán. Han sacado álbum, muy, muy bacán la banda. Vayan a escuchar el álbum. Está en Spotify completito. Lo escucharé. Pero hablando de escuchar, yo recomiendo Papota, que recién he podido escuchar. Mi enamorada en algún momento me ha dicho, oye, deberías escuchar a Catriel y Paco. Creo que mucha gente en general, pero había dado mucha cabida a esa recomendación. No sé por qué, en realidad, pero la verdad es que no. Lo escuché. Bien, creo que va a tener Langoy o Extra. Estábamos hablando con Anderson. Creo que sí. No me atrevo a participar, pero me vaciló bastante escucharlo, más de lo que hubiera imaginado. Así que, bien, si es que no lo han escuchado como yo, escuchen Papota, y si es que sí lo han escuchado y dicen, oye, Diego, esa es una recomendación de como 3 meses, bueno, igual denle una chance, la gente tiene tiempo de tardarse en sus consumos. Ya les recomendé Sinners en términos de cine, pero mañana es el día del libro, cuando estamos grabando esto,
Así que les recomendaría que lean un libro, o cómprense un libro, o regalen un libro. No voy a atreverme a hacer una recomendación específica de algún libro porque creo que eso es muy distinto. Cada libro es una experiencia. En general todo es una experiencia en sí misma. Diego, ¿tú crees que el tema de la Feria del Libro este año sea Vargas Llosa? No me digas que lo van a hacer todo. Bueno, spoiler entre comillas, pero sí. Va a ser, sí, confirmado. Va a ser gran parte de la feria. Bueno, ya díseme. Spoiler de Guantán News. Primicia. No es una primicia porque creo que por ahí ya ha salido. Sí, me parece. Espero que ya haya salido. Si no ha salido, pues tendré problemas. Si es que pero sí, va a ser muy importante la presencia de Vargas. Y va a ser la feria, va a tener como país invitado a Italia y ahora se va a reorganizar todo para que Vargas Llosa, a quien ya se le había dedicado una feria, Universo Vargas Llosa, tenga una calidad dentro de la feria de este año. Bueno, sí, eso. Aprovecharé para comprarme los libros que me faltan de Vargas Llosa. Ya sé que puedo recomendar. Sí les voy a recomendar algo. Si pueden, dense la chance de comprarse cualquier libro de poesía de Idea Vilariño. Ayer hablaba con mi enamorada sobre el poema Ya No, de Idea Vilariño. Es un poema brutal. Es más, ni siquiera cómprense, lean. Lean Ya No de Idea Vilariño, se hacen tenido un amor, se hacen tenido una persona cercana, se hacen tenido alguien cercano y han tenido que separarse o decir adiós a esa persona. Me parece que es uno de los poemas más devastadores en torno al concepto de decir adiós a una persona que formó parte de tu vida. No. Para más insight respecto a ese poema, un poema que Idea Vilariño le dedicó a Juan Carlos Onetti, con quien tuvo un amor tormentoso, pero amor en fin. Y nada, eso. Ese ha sido el Guantán News, edición número 12, que llegó gracias esta semana a Carlos Vilca, Remus, Ernesto Carpio, Daniel O, Julio Fi, Spikey con R, que esta vez no nos recomendó nada, Spikey, no. Como ya no digo, Guantán ya no nos ha recomendado nada. Mario Augusto Puga Valera, Enrique Chan, Juan Carlos Vivar, Ángela Hermosa, Jimena Puntito, Jesús Celestino, Daniel Peñalosa, Estefano Paredes Cabeludo, Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Enjoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya Valve, Alfredo Pinedo, Walter García y la gente de Lat Bayoni. Gracias a ellos llega el Guantán News. Hashtag número 12, llegan los Langois, que esta semana será de White Lotus. Llega el nuevo programa que hemos grabado con Anderson, Daniel, Jonathan y yo ayer sobre The Last of Us, que se llama el spin-off Warner no nos paga, y seguramente llegarán más productos a su bandeja de podcast o dispositivo donde nos escuchen preferido. Muchas gracias, Jacqueline, por estar aquí. Gracias a todos, chicos. Buenas noches. Eso ha sido todo por el Guantán. Chau. Adiós.